Muy buenas noches, amados hermanos y hermanas. Gracias al Señor que nos permite estar un día más reunidos, una semana más de muchas que hemos estado, y esta semana continuamos con el mensaje de la certeza de la salvación, que corresponde al mensaje número 1 de las lecciones de vida del hermano Witness Lee, a la costumbre, del hermano Witness Lee. Estos son 4 tomos de muchas lecciones, pero no son tan largas. ¿Sí? Igual vamos a ir viéndolas poco a poco. La semana pasada estuvimos viendo la primera parte, que corresponde a la prueba externa, porque bueno, la salvación tiene 2 pruebas, una prueba externa y una prueba interna. La prueba externa corresponde a la base, a una base o a la base bíblica de la salvación, en qué nos basamos como creyentes para ser salvos. Es decir, nos basamos en lo que la Escritura dice. La Escritura dice la palabra de Dios. La Escritura habla de sí misma, diciendo que toda la Escritura es dada por el aliento de Dios y es útil. Así que la palabra nos da diferentes lugares en ella donde habla acerca de la salvación, y vimos versículos, por ejemplo, déjenme subir acá, por ejemplo, Marcos 16:16, que es bastante conocido, que dice: el que crea y sea bautizado, este será salvo. Romanos 10:13, porque todo aquel que invoque el nombre del Señor, este será salvo. Y bueno, a nosotros nos toca creer estas escrituras, creer esto. Si nosotros todavía tenemos dudas, de eso se trata esta lección específicamente, para que nosotros estemos seguros. Por eso se llama la certeza de la salvación. Entonces, necesitamos pruebas de la salvación. Ok, está bien. La primera son una serie de lugares en la Biblia donde habla que nosotros somos salvos por hacer ciertas cosas que son muy fáciles, ¿verdad? Que, por ejemplo, Marcos 16:16 dice: el que crea y sea bautizado será salvo. Entonces, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Creer y ser bautizado. ¿Usted ya creyó? Sí. ¿Y ya fue bautizado? Sí. Bueno, entonces usted es salvo. Y ese estatus de salvo no cambia por nada. Pero hermano, mire las cosas que hago. Bueno, sí, si usted cometió pecados, primera de Juan 2:9 dice que todo aquel, dice, si confesamos, creo que es 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos de nuestros pecados y limpiarnos de toda inmundicia. Así que la salvación es algo que recibimos y que no se nos va a quitar. Así que usted debe estar seguro, debe estar segura de que el Señor hizo algo en su interior que lo ha hecho a usted, hermano, y a usted, hermana, salvo. Leímos Juan 5:24, que era un versículo un poco más complejo. Dice: el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene la vida eterna, no está sujeto a juicio, mas ha pasado de muerte a vida. Este versículo nos habla de alguien, de una persona que oye la palabra del Señor. ¿Usted oyó la palabra del Señor? Sí. ¿Creyó en el Señor? Sí. Entonces usted tiene la vida eterna. Y esta vida eterna no se refiere a una vida que no va a morir, ¿verdad? O algo que no muera propiamente, sino habla de la vida increada de Dios. La vida increada de Dios. Y al haber recibido esta vida increada de Dios, hemos pasado de muerte a vida. ¿Cómo es eso? ¿Qué pasó ahí? ¿En qué momento me morí? Bueno, todos aquellos que han pecado están muertos. Y una parte de nuestro ser, que es el espíritu humano, por causa de la caída, y ese espíritu está amortecido, y a eso se refiere. Un espíritu amortecido ha pasado de estar amortecido a estar vivo, viviente, porque ahora tiene el Espíritu de Dios, tiene la vida eterna. Otro versículo más que habla acerca de esto. Así que usted y yo hemos recibido la vida eterna y somos salvos. Ahora vamos a ver, primera de Juan 5, del 12 al 13. El, el que tiene al Hijo tiene la vida.
El que no tiene el Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas os escribo a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis la vida eterna. Y dice varias cosas. Por ejemplo, el que tiene el Hijo. Bueno, se refiere a los que han sido salvos. Cuando nosotros hemos sido salvos, tenemos al Hijo. ¿En dónde? En nuestro espíritu humano. Otra de las cosas que dice, os escribo a estas cosas, os he escrito a vosotros que creéis. Y este es otro asunto, ¿verdad? Creer es lo mismo que recibir. Nosotros hemos creído en el Señor, nosotros hemos recibido al Señor. Y quiere el apóstol que sepamos que tenemos la vida eterna, esa vida que es increada. Entonces, esta escritura, en esta escritura el apóstol Juan nos da un testimonio de cómo es que él y nosotros, después de haber recibido, después de haber creído en el Hijo, tenemos al Hijo como vida. Tenemos a Dios como vida eterna. Vamos a ver otra cita así un poco rápido, porque esto es como un resumen de la semana pasada. Juan 1 del 12 al 13. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales son engendrados de Dios. Esta es una maravilla de versículo. Bueno, primero, los que recibieron y los que creen. Esos son las mismas personas y esa es la misma acción, recibir y creer. Si yo recibí al Señor, yo creí en el Señor. Si yo creo que Él es el Salvador, etcétera, etcétera, también lo estoy recibiendo. Pero no solo se queda ahí en ese hecho, sino que a los que le han recibido, a los que han creído, les está dando potestad de ser hechos hijos de Dios. Así que usted y yo que hemos recibido al Señor, que hemos creído en el Señor, somos también hijos de Dios. ¿Cómo es eso, verdad? Y somos hijos de Dios porque hemos sido engendrados de Dios. La figura o lo que sucede cuando nosotros recibimos al Señor como espíritu en nuestro espíritu es igual a la figura de la concepción de un bebé. Entonces, cuando nosotros recibimos al Señor, quedamos embarazados de Él, ¿verdad? De alguna forma. Por eso se dice que nacimos de nuevo. ¿Cuántas veces ha nacido usted? Nunca diga una. Nunca diga una. ¿Cuántas veces tiene que decir que nació? 2. ¿Cuándo nació? Pues la fecha en que nació. Yo nací en febrero de 1970 y algo, hasta por allá, por los años 70. Allá nací humanamente. Pero luego, aproximadamente, porque no estoy muy seguro, por allá por 1987 y 1990, por ahí, nací otra vez. Recibí al Señor como vida en mi espíritu. Así que a estas alturas, después de muchos años, después de haber nacido la primera vez y también muchos años de haber nacido la segunda vez, cuando pienso yo en haber nacido, nací 2 veces. Una vez cuando nací salí de mi madre, pero la segunda vez cuando nací del Espíritu. Aleluya. Solo me faltó, pues en ese tiempo todavía no estábamos tan claros. Entonces, el asunto del nacimiento del agua se retrasó un poco, ¿verdad? Un par de años después fue que nací del agua. Así que después de esos años se completó la salvación en mi caso. Usted pues puede revisar ahí las fechas en que usted nació por primera vez, esa está muy fácil, y luego la segunda vez cuando creyó y luego cuando fue bautizado. Así que cuando nacimos de nuevo esa segunda vez, que fuimos hechos también hijos de Dios, porque la vida divina en nuestro ser se engendró. Aleluya. Entonces tenemos la potestad, la autoridad de decir que somos ahora hijos de Dios. Y esto de ser hijos de Dios
no nos engañemos. Existen los que son criaturas de Dios. Todos los seres humanos son criaturas de Dios, pero no todos los seres humanos son hijos de Dios. Hijos de Dios son aquellos que han nacido del agua y del Espíritu. Los que han sido regenerados, estos son hijos de Dios. Y los que no son regenerados, pues no son hijos de Dios. Tienen que ser salvos, predíqueles. Pero y mi hermano, si no ha recibido al Señor, pues apúrele, predíquele y no se complique tanto. Una de mis hermanas trabaja como taxista. Entonces me contaba, creo que ayer, platicábamos sobre que ha estado platicando con la gente y la gente se abre un poco. Pues que reciban al Señor, estábamos platicando. No les pregunté si quieren recibir al Señor, sino que te cuentan sus asuntos. Y escucha esto, ¿eh? Te cuentan sus asuntos. Y luego dice, vamos a orar por eso, ¿le parece? Entonces empiezas a orar por sus asuntos y luego, bueno, ahora ore conmigo. Señor, te recibo y esto y lo otro. Porque a veces tenemos la idea de que para que reciba a alguien el Señor, le tengo que preguntar. Y si usted le pregunta, la mayoría le va a decir que no. Porque si usted quiere recibir al Señor, no, gracias. Y se encuentra uno con un no. Mejor usted agárrelos y sin que se den cuenta ya van a ser sus hermanos. Entonces esos ya van a ser hijos de Dios. Su primo, su hermano, su vecino, ¿verdad? Recuerdo cuando vino mi cuñado, venía del entrenamiento y venía bien fogoso y andábamos caminando por aquí, por el vecindario. Y le dije, vamos a saludar a la vecina, que no era creyente. A ver, doña Gloria, ¿cómo ha estado? Ay, mire, estoy enferma y estoy así, me duele esto y los exámenes. Entonces le dice mi cuñado, vamos a orar por eso. Claro que sí, dice ella. Bueno, estábamos orando y ni siquiera habíamos dicho amén por la primera oración. Le dice, repita conmigo. Y doña Gloria recibió al Señor. Pues no se reúne, ahora se mudó a no sé dónde. Pero recibió al Señor. Ella sí es hija de Dios. Entonces, no tenga miedo, no tenga miedo de esto. Salve a sus vecinos, pero especialmente a sus hermanos en la carne. Si sus papás no son salvos, llévelos a que sean salvos, para que entonces todos estos y nosotros seamos hijos de Dios. Así que el asunto de la salvación tiene este aspecto legal, digamos, tiene este aspecto escritural, tiene este aspecto donde en lo que nosotros nos basamos es en lo que dice Dios en sus sagradas escrituras. Nosotros debemos aprender a estar completamente seguros, profundamente seguros, tener completa seguridad que hemos sido salvos. No lo dude. En el momento que usted empieza a dudar si es salvo, reprenda y saque ese pensamiento. Póngase a orar, póngase a cantar, escuche un mensaje y aleje esos pensamientos. Llénese de luz. La luz echa fuera toda oscuridad. Entonces, Dios nos redarguye, pero nunca siembra la duda. ¿Quién es el que siembra la duda? Perdón, Padre. ¿Quién es el que siembra la duda? Satanás. Entonces, cuando venga la duda a usted, ese fue Satanás. Ni siquiera hay que discernir tanto, ¿verdad? Porque cada vez que alguien viene a sembrar una duda, mire, ¿y de qué cosa es esto? Y ¿sabe qué pregunta le van a hacer? Dios le ha dicho que no coma de ese fruto porque si come va a morir. Mire la duda que sembró en Eva y en todo lo que devino esa simple duda. Entonces debemos estar completamente seguros. Aún no hacer caso de nuestros sentimientos. A veces sucede esto, que pecamos, ¿verdad? Pecamos porque pues vivimos de acuerdo vivimos muy, no todos, pero los que estamos en esta situación del pecado, vivimos de una manera muy suelta y luego estamos todos llenos de culpa. Y en esa situación de culpa nos ven esos malignos y chas, la idea. Saber si seré salvo. Ya no me voy a reunir mejor. ¿Verdad? No haga eso. Si tiene un pecado, y no lo aliento a que peque, sino a que confiese sus pecados. Confiese constantemente sus faltas y va a ver que el Señor es fiel. Y lo va a ayudar y la va a ayudar
a eventualmente ir dejando esos pecados. Pero bueno, no dudemos. Y si usted duda, llénese de Cristo. Si viene la duda, no la acepte, porque la Escritura dice en muchos lugares que hemos sido salvos si invocamos, si hemos sido salvos si lo recibimos, si hemos sido salvos si creemos. Entonces, si lo dice muchas veces es que es cierto. Con más de 3 veces, eso es cierto. Bueno, al menos ni siquiera con más, con al menos 3 veces esto es cierto. Y vimos más de 3 veces. Así que la Escritura nos dice de ciertas maneras que hemos sido salvos. Si creo, si le recibo, si oro, si invoco, entonces todos hemos recibido, todos hemos creído, todos hemos invocado. Así que hermanos y hermanas, aleluya, que hemos sido salvos. Amén, que hemos sido salvos. Y cuando venga el maligno a meter la duda, aquí no hay espacio para duda con respecto de la salvación. Es una verdad y debemos empezar a trabajar así con cada una de las verdades que nos hemos encontrado en la Escritura. Porque muchos de nosotros oímos, hermano, estamos aquí, estamos allá, hemos recibido esto, hemos recibido lo otro, y nosotros estamos así como que, yo no he recibido eso. Eso será para ellos tal vez, pero yo no. Yo no. Eso debe ser para otros, ellos serán súper hermanos. No reciba esos pensamientos. Hay mucha incredulidad entre los santos, entre los cristianos. Dudamos demasiado de lo que dice la Escritura, así que es algo en lo que hay que elaborar. ¿Y cómo vamos a elaborar en eso? Llenándonos del Señor, llenándonos de Cristo, llenos de Cristo en cada reunión, dice el himno, pero también llenos de Cristo cuando andemos en la calle, llenos de Cristo cuando estemos en nuestra casa, llenos de Cristo cuando andemos en el trabajo. Aleluya. Muy bien. Para esta semana, porque hasta ahorita vamos a empezar en el punto que nos toca hoy, vamos a entrar en la segunda prueba. Y esta prueba es la prueba interna. Esta prueba interna es algo que nosotros pues percibimos en nuestro interior. Pero no se equivoque, no es un sentimiento, es un sentir. Y eso es bien diferente. Un sentimiento de un sentir. Un sentimiento es una emoción. Y un sentir es algo que viene de nuestro espíritu. Mire bien lo que dice Romanos 8:16. El espíritu mismo da testimonio juntamente con nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y aquí dice el espíritu mismo, y donde dice, el espíritu mismo se refiere al Espíritu Santo, al tercero de la Trinidad. Pero cuando dice juntamente con nuestro espíritu, se refiere al espíritu humano. Ese espíritu humano es lo que recibimos de Dios cuando Dios formó a Adán. Cuando Dios formó a Adán, había barro, que eso es el cuerpo. Y luego el Señor sopló en él. La versión más apegada al original dice expiró. Así que fue aire de dentro desde su nariz. Entonces, ese aire que salió desde la nariz de Dios se le llama el soplo o el aliento de vida. Ese aliento de vida es el espíritu humano. Así que cuando Dios sopló desde su interior hacia el cuerpo de Adán, esa mezcla o ese choque entre estas dos cosas produjo el alma. Así que el hombre fue un ser tripartito, ya tenía espíritu, alma y cuerpo, y era un alma viviente, era un ser viviente, ya era un ser consciente, ya iba, venía y Dios le dio encargos, de hecho, a partir de ese momento. Pero, mire, otra vez, después de que el hombre fue tripartito, todavía estaba el Espíritu de Dios fuera de Adán, a pesar de que el espíritu o el aliento de vida en el caso de Adán y de Eva estaba altamente desarrollado. ¿Y por qué le puedo decir eso? Porque ellos veían a Dios. Eran seres humanos como nosotros, pero veían a Dios. Hoy por hoy nosotros no podemos ver a Dios,
¿Por qué razón? Porque nuestro ser tripartito está desequilibrado. ¿Y qué es eso, hermano? En el caso de Adán y de Eva al principio, su ser estaba equilibrado, porque ellos, su espíritu, el aliento de vida que Dios les había dado y que Dios les dio, gobernaba su ser. Mire cómo es el recobro del Señor de una manera muy resumida, ¿verdad? Muy resumida. Que nuestro espíritu humano sea quien lleve la delantera en nuestro ser. Aleluya. Sería maravilloso, ¿no? ¿No le parece a usted? Pero en la práctica eso no es así. ¿Quién lleva la delantera en nuestro ser? Nuestras emociones, el alma, la mente. Juzgamos. Nos cae bien, nos cae mal alguien. Cuando nos enojamos, Padre Santo, que Dios los ampare si yo me llego a enojar. Eso somos nosotros, es un ser desequilibrado. El alma gobierna y no debería ser así. ¿Cómo es que llegaron esos 120 que estaban en el aposento alto a causar? Mira esto. ¿Cómo llegaron estos 120 a causar ese momento donde el Espíritu Santo sopló en ellos, al punto de que hablaban otros idiomas y predicaron y pues se dio un mover un mover tan grande a partir de ese momento? Esa gente era unánime, estaban ministrando todo el tiempo estaban ministrando al Señor. Llegaron a ser unánimes, llegaron a ser de un pensamiento, de una sola alma, de una sola mente. Llegaron en un momento a estar con su ser equilibrado. Su espíritu gobernaba su ser. Eso era algo maravilloso. Entonces, cuando esto vuelva a suceder, van a causar, espero decir, vamos a causar que el Espíritu de Dios se mueva de tal manera. Ahora, ¿por qué hablo de todo este asunto? Porque hay una diferencia entre un sentir y un sentimiento, una emoción. Así que la segunda prueba de la salvación está relacionada con un sentir, no con un sentimiento, no con una emoción. ¿Por qué no con una emoción y con un sentimiento? Porque las emociones son temporales. Las emociones dependen de nuestro estado de ánimo. Muchas enfermedades prosperan y se desarrollan porque el estado de ánimo del paciente está por los suelos, está deprimido. ¿Por qué no se sana la hermana? ¿Por qué no se sana el hermano? Si está deprimido, está deprimida. Y a veces vemos unos casos tan terribles. En las mañanas oramos con unos hermanos y nos contaban de un hermano mayor, un hermano ancianito, que ya según no se puede ni parar, necesita la atención. Y la única hija también que lo cuida está enferma y viven en un lugar muy alejado, ya ven, en las orillas de la ciudad. Y por alguna razón los hermanos que están cerca les han escrito, les han llamado y no hay modo. Pero les digo, esos casos y hermano, anímese. Y uno le dice que se anime y el hermano le cuesta, ¿verdad? ¿Cómo está su ánimo? Decaído. Y aunque invoca y suena, entonces eso hace que la enfermedad prospere. Esas son nuestras emociones. Esos son nuestros sentimientos. Pero hay un sentir. El sentir es diferente. El sentir es estable. El sentir es constante. ¿Ha escuchado a veces que dicen los hermanos, mire hermano, yo quisiera hacer esto y tengo el sentir, a veces decimos nosotros, de ir a predicar o de ir a repartir volantes o de ir a la universidad? Y a veces los hermanos dicen, está bien, pero ore un poco más, ore unas 2 semanas y luego vemos. Y se enoja uno, ¿verdad? Pero si yo quiero ir hoy, quiero ir mañana, ¿verdad? Entonces ya empiezan a venir las emociones, por un lado. Por otro lado, está bien, y de repente lo dejan ir, o la dejan ir. Y luego fue un día, después fue otro día,
después ya no fue, después volvió a ir, después ya no fue, y luego ya no fue nunca. ¿Por qué no fue estable esto, Padre Santo? ¿Por qué no fue estable este asunto? ¿Por qué no? Porque no venía de un sentir, de un sentir que el sentir viene del Espíritu, el sentir viene de Dios mismo, lo cual es estable. Empieza algo y sigue haciéndolo. Y se va a terminar de hacer cuando venga otro sentir que en comunión y en paz diga hasta aquí llegamos. Pero muchos se ponen a decir, ¿verdad? Yo he escuchado eso. Es que hermanos, empezamos algo y no lo seguimos. ¿Por qué razón pasan esas cosas? ¿Por qué razón no somos constantes? Porque eso provino de una emoción, de un sentimiento más que de un sentir. Así que vamos a ver algunas escrituras porque el tiempo aquí avanza. Ezequiel 36, permítanme que no estaba listo. O de repente alguien puede ayudarnos con Ezequiel 36, 27. Y este es maravilloso, es que tengo el teléfono aquí atrás. Ezequiel 36. Mire, este versículo me encantó. Adelante, hermano, si lo tiene. ¿Me confirma, hermano? Ezequiel 37, mijo. 36, 27. Dice, hermano, pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardaréis mis ordenanzas y las pondréis por obra. Amén. Mire, ese versículo en el Antiguo Testamento habla acerca de la salvación completa. Ese versículo hablando de la salvación completa. ¿Puede creer usted eso? ¿Cómo es de sorprendente? Pondré mi espíritu dentro de ellos. Mire lo que está diciendo ahí. Está hablando del espíritu de Dios y del espíritu humano. Cómo el espíritu de Dios primero entra, en qué parte, bueno, habla que entra el espíritu de Dios y lo pondré dentro de ellos. Y luego, después de eso, ellos harán, ¿qué harán? Cumplirán sus estatutos. Amén. Aleluya. Amén. Aleluya. Pero esto es causado, esta acción es causada por el Espíritu de Dios que está adentro de ellos. Porque le está diciendo que ellos van a hacer esto y lo otro por causa de que su espíritu entró en ellos. Entonces esto ya es un sentir. Esto es un sentir. Y esto es bastante, pues no sé cómo lo sientan, si es complicado o no. Pero debemos abrirnos a conocer la verdad en la Escritura. Por un lado, vimos todos los factores externos relacionados con lo que dice la Biblia acerca de nuestra salvación. Y es algo con lo que pues muchos nos daríamos por servidos. Suficiente con eso, hermano. Gracias a Dios soy salvo y ya no tengo la duda. Amén. Muy bien, pero ahora dése cuenta o démonos cuenta todos que hay algo más también que confirma nuestra salvación. Y es ese sentir. Mi hermano nos podría decir de nuevo, Juan Carlos, ¿qué es lo que va a causar ese espíritu dentro de nosotros? ¿Qué causa? ¿O qué es lo que dice que harán después de que el espíritu esté dentro de ellos? Haré que andéis en mis estatutos y guardaréis mis ordenanzas y las pondré por obra. Tres cosas. Primera cosa, ¿cuál fue? Dice que cumplan los estatutos, que guarde las ordenanzas y que las ponga por obra. Que andéis es el primero, ¿verdad? Y la primera, que andéis en mis estatutos. Amén. Segundo, que guarde las ordenanzas. Y tercero, que las ponga por obra. Aleluya. Aleluya. Pero es algo que es causado por lo que ha entrado en el ser humano cuando fue salvo. Eso es lo que causa. Por eso los hermanos le dicen a usted y a mí, no se esfuerce. No se esfuerce usted por cambiar. Mientras que por otros lados eso es lo que le dicen, ¿verdad? Sea buen padre, esfuércese, perdone. Hoy estaba con mi abuela paterna. Mire, mi abuela tiene 100 años. 100 años tiene mi abuela.
y estábamos pues saludándola y platicando con mi esposa y ella, un poquito con con mis hijas, sus nietas, pero ella decía al final de la visita, mi hijo, ¿por qué yo no puedo perdonar? Decía. Mamadita, le decía yo, porque usted no, o sea, eso es algo bueno que diga, ¿verdad? Usted no, yo tampoco puedo perdonar, ¿verdad? No es algo que solo a usted le pase. Y le digo a ustedes también, nosotros no podemos perdonar. Eso es algo que está fuera de nuestro alcance, aunque la Biblia dice que debemos perdonar 70 veces 7. Qué bueno fuera que usted y yo pudiéramos perdonar, pero es una de las cosas primeras que necesitamos aceptar y darnos cuenta, que el único que puede perdonar es el Señor. Y cuando Él perdona, cuando nosotros le damos espacio a que Él perdone, entonces nosotros podemos tener paz. Porque me decía después, pero mi hijo, yo ya perdoné, yo ya dije que los perdono, pero luego vuelvo a recordar y siento que no los he perdonado. Pues es una mujer de 100 años, es un poco difícil. Le insistimos y le compartimos, pero ella vuelve luego el asunto, pues ya es una señora mayor. Pero menciono este asunto porque a veces nosotros tenemos la idea que nosotros tenemos que hacer algo por el Señor. Y esto que el hermano mencionó aquí en la escritura de Ezequiel 36-27 menciona 3 cosas. Pero estas 3 cosas son producidas por el Espíritu que está en nosotros. ¿Ya? Por ejemplo, ¿por qué será que después de que yo recibí al Señor, viene este hermanito y me invita a una reunión y yo le digo, bueno, está bien? Y voy a la reunión y tal vez algunos de los que estén aquí con nosotros en esta reunión de repente puedan dar su testimonio corto, ¿verdad? Al final. Pero antes de que recibiéramos al Señor, nosotros ni siquiera pensaríamos en ir a una reunión cristiana. Pero luego de que recibimos al Señor, viene este hermanito, viene esta hermanita, las hermanas, y nos invitan a la reunión y decimos, sí, está bien, con mucho gusto, voy a estar, ¿a qué hora es? A tal hora. Bueno, yo voy a estar listo, yo voy a estar lista sin ningún problema. Y así empezamos a reunirnos y hasta el día de hoy. Pero antes de haber recibido al Señor, a nosotros no nos interesaba. Pero hay algo dentro de nosotros. El hermano menciona aquí esta palabra. Algo indescriptible. ¿Qué es indescriptible? Algo que no podemos describir. Pero hace y nos impulsa, por ejemplo, a reunirnos. Y luego después de que nos reunimos, y vamos a ver más adelante esto, hay un cierto aprecio por personas que a veces, bueno, que en realidad ni conozco. Ahorita para la que nosotros decimos la famosa Semana Santa, pues creo que hay conferencias en muchos lugares, especialmente en Latinoamérica. Y pues esta Semana Santa el Señor permitió que fuera la conferencia de las iglesias en Centroamérica, donde pues nos reunimos Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Panamá, Costa Rica también, se me había olvidado decir. Y es una maravilla, ¿verdad? Porque nos juntamos casi 800 personas esta vez. Y era maravilloso. Me tocó estar en una casa de unos hermanos que jamás en la vida había visto. ¿Verdad? Y me dice, hermano, fulanito, ¿cómo qué gozo verlo? Y yo, Padre Santo, ¿quién será? ¿Verdad? Entonces, pero es una maravilla. Aquí le tenemos un cuarto y se va a quedar con otro hermano que bueno, es un hermano nuevo, del Salvador. Y el hermano, mire, cariñoso, el hermano que compartimos en la habitación, y una comunión muy rica, y jamás nos habíamos visto en la vida. Es algo indescriptible que sucede con los que somos salvos. Entonces esa es una prueba, que es la segunda prueba, la prueba interna, que no obedece a un sentimiento. Cuando usted tenga alguna situación, pero es temporal, como el enojo. El enojo es temporal. Un enojo no dura toda la vida, aunque hay personas que se pelean para siempre. Pero a veces después de un mes, de un año, ya ni siquiera siente enojo, solo mantiene la apariencia, ¿verdad? No sé por qué. Pero las emociones
en realidad son temporales, ¿verdad? El enojo, la ira. Igual cuando uno se alegra, ¿verdad? La alegría, se llena de alegría por alguna cosa. Entonces, o cuando se ríe uno, le parece algo gracioso. Entonces entra, sube esa risa y usted se ríe y bueno, ya estuvo, ya. Se acabó el chiste, se acabó no sé qué. No es para siempre. El sentir, sí. De repente pasan estos casos, que el hermano, que la hermana, por alguna razón de estas temporales, ¿verdad? No le gustó cómo le saludaron, no le gustó no sé qué. A veces no nos gusta algo de la gente y ni siquiera nos corresponde. Pero por alguna razón, X o Y, decimos a veces, que ya no, pues no fui el martes a la reunión, ya no fui a la reunión de no sé qué, ya no fui a la reunión de no sé cuánto, y total que ya voy un par de meses sin estar reuniéndome, 3 meses, 4 meses, 5 meses, y de repente me encuentro a no sé quién, hermano, hermana, ya no lo había visto, ya no lo había visto, y nos alegra tanto verlo, tanto verla, y nos dice, mira, hay una reunión en mi casa, véngase a comer. Y sale, está bien. Entonces, a pesar del enojo que fue temporal, la molestia que es temporal, el asunto de reunirse, o el asunto, o el punto, o el hecho de llegar a tocar al Señor, o de ir a la escritura, o de oír la radio, voy a oír la radio de recobro, ¿verdad? Y algo dentro de usted lo hace volver. ¿Por qué? Porque ese sentimiento ya se detuvo. Y luego el sentir que siempre hubo en mí, o en usted, o de quien sea, de reunirse, vuelve. Y no es que se haya ido, ¿verdad? A veces está solo como que apachurrado, así lo tenemos, por esa emoción que no sabemos controlar, por nuestro ser desequilibrado. ¿Cómo sería un ser equilibrado? Un ser humano, de eso estamos hablando. Un ser humano en donde el espíritu toma la delantera. Una persona en donde el espíritu toma la delantera es una persona equilibrada. Nosotros que vivimos por las emociones, por supuesto que estamos desequilibrados, ¿verdad? Por eso somos inestables muchas veces. Entonces, mis amados hermanos, la segunda prueba de que somos salvos es una prueba interna. Y en este caso en el primer caso, en el primer versículo que hemos visto, nos da testimonio que somos hijos de Dios. En el segundo caso, en Ezequiel 36:27, donde el hermano nos leyó, este espíritu que en el otro versículo de Romanos nos da testimonio, aquí nos impulsa. Primero, hermano, ¿me puede repetir otra vez? ¿A qué nos impulsa primeramente? No sé si ya lo perdió. Ezequiel 36:27. Solo discúlpenme, voy a traer mi teléfono. Amén, hermano. Dice que primero vamos a andar en los estatutos del Señor, segundo, guardar las ordenanzas y terceros, eh, Él nos pondrá las obras por obra. Aleluya. Mire, andar en los caminos del Señor va a ser algo que después usted va a sentir, ve, dice, no, y si antes hacía alguna injusticia o alguna situación, ya no voy a hacer eso. ¿Y de dónde salió eso? ¿De dónde está saliendo? ¿Verdad? ¿De dónde está saliendo este asunto de querer hacer esto? 36, 27. 27. Pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré. Mire, ¿quién lo va a hacer? Él. Él lo va a hacer. Haré que andéis en mis estatutos. Él lo hace. Entonces, ¿quién hace que andemos en los estatutos de Dios? Dios el Espíritu que está en nosotros. No es usted, no soy yo. Entonces, esto es un asunto también que es una confirmación. Estos 3 aspectos. Léalo despacio. Vaya usted a estos libros maravillosos, ya sea en la librería, ahí en el local de reunión o donde la tengan, o vayan a la página de lsm.org y pueden ustedes volver a leer este mensaje maravilloso. Vamos a ir a otra cita, Juan 14:17. Hoy sí lo tengo aquí, hermano, ¿eh? Gracias. Dice,
el espíritu de realidad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque permanece con vosotros y estará en vosotros. Otra de las cosas que comprueba que somos salvos de manera interna es el Espíritu de Dios. Mire, cuando usted recibe al Señor, usted se salvó, pero no se puede dessalvar. Así como cuando usted contrata el internet para su casa. Ahorita las compañías de internet se pelean, ¿no? Yo lo doy más y más barato, yo lo doy más megas y más barato. Véngase con nosotros, véngase con nosotros y sin contrato. En el momento que no lo quiera, lo desconecta. Bueno, pues ya no lo quiero, desconecte. Y vienen los pobres hombres todos tristes a desconectar. Pero el Señor ya entró en su espíritu. Señor, disculpa, ya no quiero el servicio que tú me das. Eso no se puede hacer. El espíritu permanece en nosotros, permanece y estará. Aleluya. El espíritu va a estar en nosotros. Vamos a otro versículo, Romanos 8:15. Esto, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido espíritu filial, en el cual clamamos, Abba Padre. Mire, esta es otra cuestión. ¿Qué significa el clamar Abba Padre? La confianza que nosotros tenemos con llamar a Dios nuestro Padre. Cuando estamos en temor, cuando estamos en enfermedad, cuando estamos en angustia, nosotros clamamos, y mire que clamamos con confianza. ¿Verdad? ¿Cómo es la confianza que nosotros le tenemos a nuestros padres? Es una confianza, pues la mayoría de veces, le quiero decir, ¿verdad? Pero en la mayoría de los casos, ¿verdad? Nosotros les tenemos a nuestros papás total confianza. En mi caso, mi mamá falleció hace ya algunos años largos, y mi papá falleció pues en otros años después, ¿verdad? Así que estuve con mi papá solo, digamos, tenía a mi papá, pero yo, por ejemplo, sí, como he tenido carritos viejitos, ¿verdad? Los que el Señor nos ha dado han sido carritos siempre, no último modelo, ¿me entienden? Entonces, esos carritos que no son último modelo, de repente se quedan por ahí, ¿verdad? Pues yo venía a este lugar, a esta reunión, y este carro aquí se quedó, ya no quiso arrancar. Entonces es un problema bien serio, ¿verdad? Porque ¿qué hace uno ahí tirado? Entonces es un ejemplo muy bajo, pero yo estaba seguro que si yo llamaba a mi papá, él iba a llegar a ayudar. Iba a ir a ver y me iba a apoyar de cualquier forma. De igual manera era él conmigo, ¿verdad? Una vez se compró su carro y agarró a mucha velocidad y se chocó en la banqueta y se desinflaron, se pincharon las dos llantas del lado derecho. Pero esa confianza que tiene un hijo con su papá de pedir ayuda, ¿verdad? O decirle, papá, ya no tengo zapatos, ya tiene hoyo este zapato. A eso se refiere este versículo, que lo que nosotros recibimos del Padre es un espíritu filial, es un espíritu de familia. Por eso clamamos a Padre, es por lo cual clamamos a Padre. Entonces, esta es otra prueba, pero es una prueba interna. Porque le dicen los hermanos en algún problema, en alguna situación, y le dicen, ¿ya oró usted? ¿Ya oró usted? Ore al Señor. Y nosotros venimos y oramos delante del Señor, y digo delante del Señor en cualquier lugar en que estemos. Pero cuando oramos, oramos delante de Dios con toda confianza. Nos ha tocado, yo les digo, de veras, nos ha tocado orar por el asunto financiero. Señor, no tenemos la manera de seguir adelante. Clamamos, Señor, abre las ventanas de tus cielos de alguna manera, y el Señor provee. O cuando viene la enfermedad, acudimos a Él. Entonces esa es parte de la prueba interna. No es una emoción, ¿se dan cuenta que no es una emoción? Sino es un sentir. Esa es la diferencia. La prueba interna se basa en el sentir que tenemos. Un sentir no cambia. Yo no me siento hijo de Dios un día para clamarle a Padre, y otro día, yo no me siento hijo de Dios. Me da pena con Dios, ¿verdad? No me siento con confianza con Dios, ¿verdad? Eso no sucede. Vamos a otro versículo. Primera de Juan.
Primera de Juan 5:1 dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Mire qué cosa más fuerte y sencilla a la vez. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Y aquí habla un poco acerca del amor hacia los hermanos y a las hermanas. Y como les digo, este tema de las compenetraciones y las conferencias se aplica mucho. Hace un momentito vinieron unos jóvenes a dejarle un asunto a mi esposa y uno de los muchachos, pues, ¿cómo estás? Y nos abrazamos y me dice, me hacía falta venir, ¿verdad? Me hacía falta estar aquí un ratito, aunque sea, ¿verdad? Hay algo que nos identifica con los hermanos, con los que cuidamos especialmente, pero a veces con los que no cuidamos, ¿verdad? Hay algo que nos mueve. Yo no sé por qué quiero a esta gente, ¿verdad? Y a veces, o cuando voy a una otra localidad, ni los conozco, pero siento que los quiero a ellos, ¿verdad? Hay algo dentro de nosotros, pero es muy estable. Esa es la diferencia entre un sentir y un sentimiento. El sentir es estable, tiene que ser estable. Así que cuando usted diga, es que tengo el sentir de ir a predicar el evangelio, es que tengo el sentir de ir a no sé dónde, tengo el sentir de hacer esto, eso, y por eso le dicen mis hermanos, bueno, oremos unos 2 días. No, pero yo tengo el sentir de ir ahorita. No, vamos a darle tiempo, démosle 2 días. Si en 2 días el sentir está ahí, es sentir. Y si en 2 días el sentir no está ahí, no era sentir. ¿Qué era? Un sentimiento. Eso era una emoción, nada más. Pero estamos hablando ahorita en este punto de amar. Por un lado, de amar al Señor, pero por otro lado de amar también a otro que ha sido engendrado por Él, a mis hermanos, a mis hermanas. Yo nunca he estado en Colombia, algún día podré estar, aleluya, que si el Señor da la manera o la oportunidad. Pero de todas formas nos amamos, ¿verdad? Nos vemos cada semana y ya estamos hasta acostumbrados a compartir estas reuniones cada sábado, ¿verdad? Y yo miro y digo, ay, no está el hermano hoy, ¿verdad? Porque aquí miro, ahí está el hermano Juan Carlos, pero miro los nombres de los demás. Yo aquí en mi pantalla, pues, lo tengo chiquito en mi cara y para ver a todos los que están. O de repente cuando comparten, oh, no compartió tal persona, pero me gusta cuando comparten, ¿verdad? O tal hermano, tal hermana. Hay una hermanita que no es de Colombia, que ya no la he visto, por ejemplo, no me recuerdo su nombre. Pero eso, ¿verdad? Que nos llama, esa es una prueba de que somos salvos. Entonces, usted ama a los hermanos, ¿cómo los amo? Entonces es salvo, entonces es salva. No acepte la duda de que eso no es salva. Hay algo que usted ha hospedado, por ejemplo. Mire, qué maravilla es eso. Aquí donde vivimos es un poco, en la casa donde estamos es un poco complicado el asunto de hospedar. Pero hemos hospedado. Y cuando hospedamos estamos tan contentos de servir a los hermanos. Limpiamos el doble de lo que limpiamos regularmente. Preparamos la comidita, preparamos todo. ¿Por qué? Porque amamos a los hermanos. Amamos de veras. Hace muchos años, ese asunto de hospedar también muestra ese amor. Pero hace muchos años antes hacían una cosa que era una semana de oración, y de veras era una semana. Y ahí estábamos metidos orando y recibiendo mensajes y de esto y lo otro. Pues esa vez tocó en Belice. Y yo les comenté que mis papás pues fallecieron hace algunos años. Pero me tocó estar con unos hermanos beliceños, pero de estos hermanos beliceños que son alemanes. Rubios, ¿verdad? Y solo inglés. Entonces, me recuerdo, la comida era espectacular. Aunque me tocó dormir en el suelo, pero también era espectacular eso. Pero los cuidados, la forma en que los hermanos, una vez hasta me regañó la hermana. Me dijo, no, hermano, venga para acá. Y me dijo, esto no se hace así. Y está bien, hermano, me regañó todo. Pero me sentí en la casa.
Me sentí otra vez como el hijo al que cuidan sus padres. De veras me sentí así. Eso es un testimonio fuerte. No que qué bonito estar allá, no que qué bonito de los hermanos, porque pues está bien eso. Pero esto confirma que somos salvos. Porque ellos me cuidaron a mí sin conocerme. Porque de veras estos hermanos sé que se reúnen, pero no los he vuelto a ver. Yo no he ido a Belice en muchos años. Pero esto confirma, y así estoy seguro que todos aquí tendremos alguna experiencia, algún testimonio de que son salvos, porque aman a los hermanos. Padre Santo, me pasé un montón. Pues hay un par de cosas más que podemos hablar, pero ustedes pueden leer el mensaje. Como les digo, es el mensaje este de las lecciones de vida de Witness Lee, la lección número 1, la que hemos visto en esta noche, queda un poquito más acerca de la prueba interna. La prueba interna, por ejemplo, hablamos del amor, hablamos también de la experiencia de vida, hablamos un poco, bueno, el testimonio de que somos hijos de Dios que está en nuestro interior, pero mucho tiene que ver con lo que sentimos, bueno, por lo que percibimos de otros. Sentimos el amor por los demás, pero es un amor estable. No es un amor que dependa, porque mire, amamos a estas personas y no las volvemos a ver, etcétera. Pero quisiera dejar esto, el sentir está relacionado con el sentir está relacionado con lo que viene de nuestro espíritu, y esto es estable. El amor no es condicional, el amor que viene del espíritu no es condicional. Esta seguridad de clamar al Señor con la confianza de que es nuestro Padre no viene de una emoción. Pero cualquier cosa que venga de una emoción, no le ponga atención, ¿verdad? No le ponga en este caso, ¿verdad? No dude de que usted es salvo, y póngale atención a esos pequeños detalles, ¿verdad? ¿Cuántos años tenemos de reunirnos? Y nos vemos cada martes presencial de repente, ¿verdad? Pero el domingo sí nos vemos presencial. Cuando nos vemos, nos saludamos y nos da tanto gusto ver a tal persona. Y cuando de repente hacemos aquello de que cantan los hermanos la 1 y los hermanos la 2. Y cuando cantan los hermanos, ay, qué bonito se oyen todas las voces de las hermanas. Y luego los hermanos se ponen de pie, oh padre, las voces de los hermanos, qué maravilla, ¿verdad? Y ve uno y ahí debemos distinguir, ¿verdad? Las cosas que son sentimientos, que no son sentimientos negativos, pero está el sentir. Dios nos asegura, por medio de su sentir, de que somos hijos de Dios. Nos asegura y nos confirma, por medio de ese sentir, de que amamos a los hermanos, somos salvos. Y al ser hijos de Dios, confirmamos que somos salvos. Hay más puntos que tocar, pero el tiempo es corto. Así que yo me detengo en este momento y pues pasan a la otra parte de la reunión, y si el Señor permite nos vemos la siguiente semana con la siguiente lección. Recording stopped. Amén, hermano José, pues muchas gracias por este ministrar. Pues yo no estuve esos días, pero qué tan importante esto de la prueba externa que tenemos con respecto a la certeza de la salvación. Y sé que muchos hemos leído la palabra a diario y sabemos que somos salvos al comer del Señor, al creer en Él, al estar en Él. Y hay bastante lectura bíblica que nos confirma eso. Señor Jesús. Eh, y en la parte interna, hermano, sí, a veces nos confundimos el sentir con los sentimientos. Pero el Señor nos habla cada día y por eso es que debemos rumir y comer la palabra para poder discernir en cuándo estamos en el sentir y cuándo estamos en los sentimientos. Porque ese, los sentimientos, como dijo el hermano, son emociones que nos mueven en ese momento de que estamos alegres, estamos tristes o tenemos un problema y no. Ahí sí como dice, hay como aquí en Colombia se dice un sancocho, una mezcolanza de sentimientos, ¿no? Bueno, mis hermanos, pasamos a nuestra reunión de mutualidad a confirmar las palabras, lo que el Señor nos ha regalado esta noche a través del mensaje que nos dio el hermano José Pérez, esta pre la certeza de ser salvos. Pueden abrir sus micrófonos o levantar la mano, yo les iré anotando el orden que me aparezca aquí en el monitor. Les agradezco 2 minutos en la palabra que vayan a ministrar
Esto con el fin de que mayor cantidad de hermanos y hermanas puedan dar su rebosar, su profetizar. Empezamos con la hermana Lulinda Smith. Amén. Amén, hermanitos, aleluya. Gracias, Señor, por este tiempo tan maravilloso donde tú vienes a ministrarnos y vienes a enseñarnos, Señor, a adiestrarnos sobre todo en relación con la certeza de ser salvo. Gracias, Señor, porque tenemos esa certeza. Y sí, definitivamente Satanás viene hay veces a meternos dudas. ¿Será que sí soy salvo? ¿Será que no soy salvo? Pero no. El Señor nos da y nos habla esta noche de manera clara que tenemos las mismas pruebas y la base bíblica para poder determinar si efectivamente tenemos ese sentir, no el sentimiento, sino el sentir de ser salvo. Entonces, gracias al Señor porque tenemos esa seguridad de salvación y podemos compartirla con otras personas. Em, Qué bonito saber que uno puede todos los días transmitir, compartir al Señor con cualquier persona que nos acerque. Y sí, uno no sabe de qué manera hablarle y decirle si ya recibió al Señor. Y ellos sí, efectivamente le sacan a uno el cuerpo, pero cuando ya se trata de charlar sobre problemas y todo esto, entonces la persona se abre de sus problemas y ahí es cuando podemos nosotros aprovechar para decirle que reciba al Señor. Ese punto pues me parece muy interesante porque hay veces nosotros no nos enredamos en ese asunto de poder hacer que una persona eh, tenga esa seguridad de salud. Entonces, le damos al Señor por todas estas herramientas tan maravillosas y por esa seguridad, esa certeza de que tenemos esa vida eterna, que lo hemos recibido, porque somos sus hijos, porque tenemos ese sentir todo el tiempo y porque, bueno, tenemos los vecinos, nuestra familia, para que podamos también que ellos tengan esa seguridad, esa salvación. Ese sentir proviene del Espíritu. Entonces estamos muy agradecidos con el Señor que nos da la seguridad de que somos personas salvas. Y el mismo Espíritu nos da testimonio de que somos hijos de Dios. Entonces, bueno, gracias Señor por todo esta manera como nos convences de que no es humano y es el que debe llevar la delantera, no nosotros. Definitivamente todo el tiempo, clamarle al Señor, Señor, a través de tu Santo Espíritu, llevando la delantera, que no la lleve ni yo. Bueno, maravilloso lo de los 120 en el aposento alto, hermanos, eso no se ha vuelto a ver, de que de verdad haya un derramamiento del Espíritu Santo. Señor Jesús, llévanos a volver a esta masa, que tengamos ese ánimo todo el tiempo de estar llevando palabra y de estar orando por otras personas para que ellos puedan tener la dicha de tener la certeza de la salvación. Amén. Amén.